Qué difícil que es invertir, todo tiene un montón de nombres extraños y términos que no entiendo. Es una de las cosas que más me dicen mis alumnos antes de llegar a mis cursos, y entonces aquí te quiero empezar a explicar cómo funcionan una de las inversiones que le ganan a la inflación, que son más seguras, que te pueden ser muy útiles para empezar a invertir, que son los depósitos a término. Además, les voy a contar cuál es mi secreto para siempre encontrar el que tenga mejor tasa y cuáles son otros tips para sacarle todo el jugo posible. Si llegaste aquí porque te encanta todo este tema de inversión, porque quieres aprender y tienes mucha curiosidad, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que puedas aprender de todo junto de mi mano y de la forma más fácil y sin nada de tecnicismo. Dejar toda tu plata en la cuenta de ahorros no necesariamente es una buena idea, porque aunque podamos pensar que está muy segura, la realidad es que aquí vamos a estar perdiendo plata, porque si estamos en un país no dolarizado, pues puede ser que llegue una devaluación, porque en todos los países hay inflación y entonces eso va haciendo que nuestra plata como que se diluya y cada vez nos alcance para menos. Entonces hay que hacer conciencia que una parte de esos ahorros sí la podemos invertir. Importantísimo aquí entender que no todos los ahorros se invierten de la misma manera. Recuerden que es vital que ustedes entiendan cuál va a ser el propósito de ese ahorro y entonces con base en eso tomen las decisiones de inversión. También entender que dentro de una buena estrategia de inversión no todo lo podemos poner en cosas riesgosas, aunque incluso pensemos que eso nos puede dar buenos rendimientos, porque puede ser que no pase. Y no sé si ustedes han oído a estas personas que muchas veces no tienen ni idea del mundo financiero decir: uy, no, es que los depósitos a término o los CDT son una porquería, esa vaina nunca renta nada y no le gana la inflación y yo tengo mejor mi plata invertida en otra cosa. Y entiendo de dónde vienen, porque es verdad que este tipo de inversiones no son las más rentables, pero es porque son muy seguras. Y parte de una buena estrategia de inversión es justamente tener un balance entre cosas riesgosas y seguras. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Las criptomonedas son de las inversiones más volátiles, es donde un montón de gente ha hecho una muy buena plata, es parte de mi estrategia de inversión. Pero resulta que en el 2022 las criptos en general perdieron alrededor de un 70% de su valor. Es decir, que si yo ahí tenía metido el 1 de enero $100, cuando yo revisé mi cuenta el 31 de diciembre de ese año, ya no tenía 100, tenía 30. Pero por el otro lado, estas inversiones que no dan nada, pues yo metí 100 y al final del año me dio, no sé, un 6-8% y entonces tenía 108. ¿Por qué les cuento esto? Porque una buena estrategia de inversión debería tener un balance. Si yo tengo $200 y los invertí mitad y mitad, al final del año tenía pues 30 en cripto y 108. En total tenía 138. Es decir, mi presupuesto solamente perdió un 30%. Digo solamente, es una mierda igual perder 30% y nadie quiere eso. Parte de invertir es saber que en algún momento vamos a perder uno que otro peso. Pero por el contrario, si yo le hubiera creído a este Jaime cualquier vaina que me dice que los depósitos a término son una porquería y que esa vaina no renta nada, y hubiera metido mis $200 en cripto, pues al final de ese año solamente hubiera tenido $60 en vez de 138 y hubiera perdido el 70% del valor de mi portafolio. Entonces, esto para demostrarles que sí, este tema de diversificación realmente es importante. Para los que no tienen ni idea de que les estoy hablando de un CDT, un certificado de depósito, y cómo funcionan, pues hay que entender varias cosas. Lo primero es que esto es prestarle plata a alguien, digamos a un banco o a una institución financiera, o incluso a veces al gobierno. Quiero prestarte X cantidad de plata durante X cantidad de tiempo. Normalmente los depósitos van desde 30 días hasta 5 años, con intervalos de 30 en 30, pues 30, 60, 90 días, así hasta llegar a 5 años. Ustedes son los que van a determinar cuánta plata quieren meter y obviamente qué tiempo. Aunque pues obviamente hay algunos bancos que tienen unos montos mínimos, algunos les pueden pedir desde 100,000 pesos, otros les pueden pedir 500,000, 1,000,000, va a depender del banco que ustedes elijan. Estos certificados pueden tener una tasa fija o una tasa variable. ¿Qué significa tasa fija? Que ustedes desde el momento 1 van a saber exactamente cuál va a ser el rendimiento de eso. Es decir, que ustedes van a saber que si ustedes dejan esa plata durante un año, les van a dar
no sé, el 10% anual y eso no va a cambiar. En el caso que sea variable, es muy importante que ustedes entiendan cuáles son estas causas de la variabilidad. Puede ser que te digan, mira, esta vaina va a variar porque va a estar atado a la inflación, entonces si el IPC, que es el índice de precios al consumidor, está en 5, pues la tasa va a ser 5 más un 2%, si está en 7 va a ser 7 más 2%. Entonces también pregunten cuáles son las razones de esa variabilidad. Y ya que estamos hablando de tasas, sepan que la tasa siempre se expresa en forma anualizada. No importa el periodo en el cual estemos hablando. La razón de esto es que ustedes puedan comparar manzanas con manzanas. ¿A qué me refiero? Que si ustedes van a dejar la plata un año, les van a decir, te vamos a dar el 15%. Pero si ustedes quieren dejar la plata durante 2 meses, les van a decir la tasa anual es equivalente al 12%. Esto a veces puede ser un poquito confuso porque, bueno, pero ¿cómo así la tasa anual? Pero lo estoy dejando 2 meses, pero ¿cómo funciona? Lo que pasa es que agarran esa tasa anual y la convierten en mensualizada. Aquí, hipersimplificando, vamos a decir que ese 12% anual es equivalente al 1% mensual. Entonces, lo que ustedes van a ganar en esos 2 meses va a ser el 2% de la plata que metieron. ¿Por qué lo hacen de forma anualizada? Porque uno sabe que si yo, por ejemplo, lo tomo en 2 meses y recibo esa plata y lo vuelvo a poner en 2 meses y recibo esa plata y eso lo hago 6 veces, es decir, a lo largo de un año, en total lo que habré ganado es el 12%. Pero si del momento cero yo me comprometo a dejar esa plata durante un año, la tasa siempre va a ser mayor. O bueno, casi siempre, eso también hay que revisarlo porque no necesariamente es así. Pero digamos que ahí en este ejemplo me iban a dar el 15%. ¿Qué me conviene a mí? Si yo necesito esa plata a los 2 meses y no la voy a volver a invertir, pues agarro los 2 meses. Pero si es algo más a largo plazo, me conviene en este ejemplo dejarla desde el principio un año entero. ¿Cuáles son los beneficios de estar invirtiendo en un CDT? Que muchas veces esto termina cubriendo la inflación, incluso un poquito más. Segundo, que ustedes son los que definen los plazos, entonces así como lo pueden dejar por 5 años, lo pueden dejar por 30 días y eso también les da mucha flexibilidad de acuerdo a su estrategia de inversión. Son bastante seguros porque en Colombia los CDTs están protegidos por un seguro que se llama el Fogafín y este seguro cubre por persona, por banco hasta 50 millones. Entonces, por ejemplo, ustedes metieron un CDT de 25 millones en el banco Eli y resulta que el banco Eli se quebró, a ustedes les van a devolver los 25 millones. Si metieron 75 millones en un solo CDT, pues ahí les van a devolver solamente hasta 50. Entonces, si tienen más de 50 millones, pues habrán 2 CDTs en 2 bancos diferentes. Y otra cosa que me gusta es que cuando ustedes abren CDTs no necesariamente lo tienen que hacer solamente a su nombre, sino puede tener hasta 2 titulares. Entonces, si están haciendo, por ejemplo, un ahorro en pareja, es muy interesante tener este tipo de ahorros conjuntos. Si ya nos ponemos a hablar de los requisitos, necesitamos ser mayores de edad y contar con un documento, digamos, de identidad avalado por el gobierno. Segundo, necesitamos tener una cuenta de ahorros. Algunas veces es necesario tener una cuenta de ahorros en el banco en el que ustedes están abriendo el CDT, otras veces no, pero sí o sí necesitan tener una cuenta de ahorros en el sistema financiero, digamos, colombiano. Tienen que llenar un formulario. A mí esta parte me parece mamona. No es que el formulario sea muy largo, pero yo odio llenar formularios. Y por último, firmarlo. A veces puede ser de forma digital. Algunos otros bancos, sobre todo los más chiquitos o más tradicionales, que los obligan a ustedes a ir a una sucursal del banco a abrir el CDT. Pero bueno, esperemos que cada vez más sea más fácil y hacerlo de forma digital para no estar ahí haciendo filas innecesarias en los bancos, que yo sé que es el plan menos favorito del mundo de cualquier persona. A los rendimientos se les carga el 4% de retención en la fuente. Esto no debería ser una razón para no invertir, porque aquí haciendo las matemáticas rápidas, por ejemplo, si ustedes metieron $100 y ganaron el 10% ese año, al final van a tener 110 y les van a cobrar la retención del 4% solamente sobre los $10 de ganancia. Esto quiere decir que les van a cobrar 40 centavos, digamos. Y aquí me acabo de dar cuenta que no sé por qué estoy hablando en dólares y estamos hablando de CDTs colombianos, pero bueno, ya nada, no voy a repetir todo el video. En ese sentido, pues solamente perdieron esos 40 centavos de dólar y pues no vale la pena. A veces la gente dice, ay no, es que yo no invierto porque entonces me quitan el 4%. No es el 4% de todo lo que ustedes tienen, sino solamente de las ganancias. Y entonces ahora sí pasamos con los mejores CDTs. Y aquí les tengo una buena y una mala noticia. Voy a empezar por la mala. Es que los CDTs cambian
todos los meses, o sea, todos los meses renuevan sus tasas y dicen ahora el CDT a un año en el banco X está en 10, el mes siguiente va a estar en 12, etcétera, etcétera, y en verdad no podemos saber en dónde está cada uno. Y hay una página muy interesante que a mí me gusta muchísimo y que la vengo usando ya hace como año y medio, que se llama Mejor CDT. Y esta página se encarga de encontrarles literalmente el mejor CDT de acuerdo a la cantidad de plata que ustedes tengan. Les voy a dejar en la descripción el link para que ustedes se metan. Es un servicio totalmente gratuito para ustedes y esto a veces nos pone un poquito como a sospechar porque entonces ellos de qué están ganando. Y es que básicamente cuando ustedes abren un CDT, el banco les paga una comisión de venta a ellos. Entonces se vuelve como una forma del banco de poder captar un público que no necesariamente sea a través de su fuerza de venta que está sentada adentro del banco. Entonces esa es la forma en la que ellos ganan plata, pero a nosotros no nos cuesta absolutamente nada. Mi experiencia con esta plataforma ha sido realmente muy buena porque no solamente te encuentran el mejor CDT, sino que ellos se encargan de todo el proceso. Entonces te mandan el formulario, si tiene que ser un formulario físico te lo mandan hasta la casa, tú lo firmas, te lo recogen, te acompañan en todo el proceso. A mí ahorita de hecho se me iba a vencer un CDT, me avisaron, me dijeron qué quieres hacer, te ofrecemos estas otras opciones, lo quieres renovar con la misma institución financiera, quieres que te busquemos otras opciones, necesitas sacar un pedazo de plata. Mejor dicho, es un servicio 10 de 10. Y aquí les voy a dejar 2 tips para que le saquen todo el jugo a sus CDTs. Y es que algunas veces pasa que hay algunos periodos, digamos un CDT de 2 años me está dando el 15%, pero el CDT de 5 años solamente me está ofreciendo el 12%. Entonces aquí digamos si yo lo saco a 5 años, durante esos 5 años a mí me van a estar dando el 12%, mientras que en el otro solamente durante 2 años me van a estar dando el 15% del cual habíamos hablado. Y luego cuando yo lo renueve, pues en ese momento que lo renueve, miraré en cuánto están las tasas. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar la decisión? Aquí después de varios análisis que hice, me di cuenta que si la diferencia es de menos del 3%, nos conviene el plazo más largo, aunque la tasa sea más baja. Pasándolo a números para que quede más claro. En 2 años me dan el 15%, en 5 años me dan el 12%. En este caso específico, como la diferencia es de 3, me conviene el de 5 años, aunque me den menos rentabilidad anual, pero me la sostengan por más tiempo. Pero si el caso fuera que en el de 2 años me dan el 15% y en el de 5 años me dan el 10%, que ya la diferencia son 5 puntos, ahí sí ya no me conviene, ahí me conviene quedarme con el de 2 años y en el de después de que pasen esos 2 años pues miraré en cuánto está la tasa, que pues va a estar probablemente mucho más bajita de las tasas gigantes que estamos viendo durante el 2022 y el 2023. ¿Y esto por qué se los digo? Porque por ejemplo en Mejor CDT los plazos máximos que ustedes pueden encontrar son de 2 años, mientras que en bancos como Bancolombia o a veces en Davivienda les pueden dar hasta plazos de 5 años, entonces también para que ustedes puedan hacer esa comparación. Y el segundo tip es que a ustedes siempre les van a dar la opción de entregarles los rendimientos al momento en el que se venza el CDT o entregarles los rendimientos periódicamente. Por ejemplo, si ustedes lo sacan a 5 años, les pueden entregar los rendimientos al final del año 1, al final del año 2, así hasta los 5 años. O si no, la otra opción es al final del CDT, que sería al final de los 5 años. Si esa plata ustedes realmente pues no la van a necesitar así como año a año, dejen que esa plata se las entreguen hasta el final total del periodo, porque lo que va a pasar es que si yo metí $100 y en este primer año gané el 10%, yo voy a tener 110. Como no voy a sacar esos 10 de ganancias, sino los voy a dejar ahí, el segundo año voy igual a ganar el 10%, pero sobre 110. Entonces voy a estar generando rendimientos sobre los rendimientos. Y esto lo que significa es que en términos prácticos, aunque me dijeron que yo iba a ganar el 10% todos los años, voy a terminar ganando el 11 o incluso el 12% precisamente porque no solamente estoy ganando plata de la plata que yo saqué de mi bolsillo, de los $100, sino de estos rendimientos que también se van acumulando. Así que échenle un ojito a Mejor CDT, échenle un ojito a sus bancos, entiendan realmente cuál es la plata que puedan meter ahí. Acuérdense de estos 2 tips para que siempre escojan el mejor CDT que les convenga. Y yo los veo en el próximo video. Chao pues.